Hola amigos, bienvenidos a GP Teens. El día de hoy te haré un resumen de la lección número 2 titulada El turno de los profetas. ¿Oíste hablar sobre el joven Eliseo? No Elías, sino Eliseo. Él tuvo aspectos importantes que podemos mencionarlos. En esta lección se representarán 4 historias que son significativas en su vida. ¿Quieres conocer más y ser un joven como Eliseo? Te invito a que te quedes hasta el final del video y nos puedas seguir en todas nuestras redes sociales. ¡Comencemos! Para que entiendas el contexto de la lección, puedes leer Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21 y Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 7 al 10, el versículo 15 y también el versículo 19 al 25. No te preocupes, ahora te los resumo. El profeta Elías ya estaba dejando su ministerio y necesitaba a otra persona que se haga cargo del mismo. Entonces, este joven ve a Elías y quiere seguirlo. Él se despide de su familia y deja su vida atrás para seguir la obra y el ministerio de Dios en la tierra. Después de algunos años, cuando ya Elías tenía que dejar su ministerio, le dice a Eliseo que pida cualquier cosa y que él le daría. Entonces este joven le pide que quería al menos una porción de su espíritu. Elías le dice: es un poco difícil lo que tú me pides, pero si tú ves cómo yo me voy de esta tierra, lo que pediste se te dará. En la segunda parte de los versículos podemos leer que Elías se va como un torbellino hacia el cielo. En este momento Eliseo se pone un poco nervioso, pero al momento de cruzar al río, el cual Elías lo había abierto, ya se había cerrado nuevamente. Eliseo tenía que abrirlo para poder pasar y las personas estaban hacia el otro lado. Eliseo se entrega a Dios en ese momento, para que se puedan abrir las aguas y él pueda pasar. Cuando las personas al otro lado del río vieron qué estaba pasando, se dieron cuenta que ahora el nuevo profeta iba a ser Eliseo. Y fue así cuando llegaron a las otras tierras, y Eliseo tenía que comenzar a dirigir al pueblo. Pero habían jóvenes que se burlaron de él, pero que después veremos que recibieron un castigo. En la lección de esta semana nos dice que Eliseo era un joven. Tal vez él pudo pedir riqueza, fama, sabiduría, gloria y honores mundanales, pero él pidió exactamente que quería seguir con la misma obra que había realizado Elías, y con el mismo espíritu y poder. Como ya vimos en otros ejemplos anteriores en la Biblia, cuando un profeta dejaba su cargo, el siguiente profeta costaba un poco que sea aceptado en la sociedad y con las demás personas. Eliseo quería ser tratado como el primogénito de este profeta y así obtener un reconocimiento espiritual. Datos curiosos. Llegamos a la parte de los datos curiosos de esta semana. ¿Sabías que el término ungido no siempre significa de manera literal, sino que quiere decir que es separado para una misión específica? Elías tenía la tarea de separar a estas personas para una misión diferente. Estos son Hazael, el rey de Siria, Jehú, rey de Israel, y Eliseo como profeta. El nombre Eliseo en hebreo significa Dios es mi salvación. Y si quieres ponerle el nombre de Eliseo a una niña, adelante. En latín es para un nombre femenino y significa gentilmente bienaventurada. Si lees un poco más los versículos en tu Biblia, entenderás que el acto de colocar la capa sobre Eliseo representa una invitación de Elías para que Eliseo pueda seguir realizando su ministerio profético. ¿Sabías que hay varios hombres en la Biblia que tienen un ayudante más joven? Por ejemplo, Moisés tenía un ayudante, Josué, y Pablo a Silas. Los dos tenían personalidades completamente diferentes, pero para este ministerio se necesitaba de un compañero y un ayudante más joven, como en el caso de Elías y Eliseo. Al momento en el que Elías se iba al cielo, Eliseo vio carros de Dios. Es probable que lo que haya visto sean ángeles. El castigo que recibieron los muchachitos de Betel que se burlaron de Eliseo representa una intervención que tuvo Satanás con ellos, y no simplemente que se burlaban de Eliseo, sino la traslación que había con Elías. Al comenzar Eliseo su obra, Satanás procuraba derrotar los planes y propósitos de Dios, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que Eliseo renuncie a esta tarea.
los siervos de Dios no deben ser interferidos en el cumplimiento de su misión. En la casa donde vivía Eliseo con sus padres, él había sido ya preparado para asumir la responsabilidad que Dios le había puesto. Posteriormente, él aprendió a instruir y a liderar esas tareas, que le ayudarían con el ministerio que debía seguir. Finalmente, tal vez pienses que esta historia de Elías y Eliseo es muy antigua, pero el llamado que hizo Dios a Eliseo es también el que nos hace a nosotros como jóvenes. ¿A quién puedes influenciar tú? ¿Qué dones recibiste del Señor a fin de devolverlos y multiplicarlos? ¿Cómo estás dispuesto a colaborar de modo que ese sueño se convierta en realidad? Acuérdate de que Dios capacitará a todo aquel que se disponga a realizar su obra. No te olvides y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Bye.